contarles como introducción que el pastor John Wesley nació en el año 1703 en Inglaterra. Dentro de su hogar fue instruido en la palabra de Dios y en otros conocimientos escolares por parte de su mamá. John Wesley asistió a la Universidad de la Iglesia Cristiana de Oxford, ¿sí?, donde fue ordenado para el ministerio. En Oxford se reunió con un grupo de creyentes que estudiaban constantemente la palabra, un grupo religioso que despectivamente eran llamados el Club de los Santos o Metodistas, debido al énfasis y al estudio metódico y a la devoción que este grupo tenía. Este grupo era conocido por sus frecuentes servicios a la comunión y al ayunar 2 veces a la semana. Realizaban servicios sociales visitando a los presos de Oxford, ¿sí? Mientras él estudiaba, se reunía con estos hermanos y iba a visitar a los presos, enseñaba a leer las escrituras, pagaba muchas veces las deudas que ellos tenían, intentaba encontrarles empleo a los presos. También estos metodistas o el Club de los Santos hacían actividades visitando asilos, ayudando a los pobres, contribuyendo con comida, ropa, medicinas y libros. También oraban y leían la Biblia diariamente. Al tiempo, John Wesley, junto a su hermano Charles Wesley y 2 amigos del Club Santo, viajaron a América a servir a los colonos británicos en Georgia, Estados Unidos. Estos, ¿sí?, viajaron junto a unos pasajeros, ¿sí?, y otras personas más, pero dentro de esos pasajeros había un grupo misionero de alemanes de Moravia. Eran conocidos como los moravos, ¿sí? Wesley, junto a su hermano y junto a estos 2 amigos, asistían a las reuniones de estos misioneros. Todas las noches, John estudiaba el alemán para comunicarse con ellos, ¿sí? Los moravos practicaban el compañerismo grupal compasivo, el estudio bíblico, el canto de himnos y una comunión personal con Dios en cuanto a la salvación. El barco que viajaban enfrentó muchas tormentas. En una de esas fuertes tormentas, Wesley, que también era el capellán del barco, temió por su vida. No se sentía preparado para morir, pero notó que los misioneros protestantes moravos no tenían miedo en absoluto. En medio de la tormenta estaban en un servicio y cantando y orando, a pesar que la multitud de los pasajeros del barco ingleses estaban en pánico, gritando de miedo, yendo de acá para allá, buscando refugio. John estaba sorprendido de cómo este grupo de misioneros moravos, tanto hombres y mujeres y niños, no tenían temor. Más bien cantaban y oraban con el alma. John se dio cuenta de que esas personas tenían algo de Dios que a él le faltaba. Sin embargo, al ser un hombre llamado con un título y haber estudiado la palabra, eso le hacía caer en el orgullo y no buscar eso que le faltaba. Cuando terminó el viaje, le preguntó a uno de los líderes moravos acerca de su serenidad en las tormentas y le preguntó este hombre a Wesley: Wesley, ¿eres cristiano? Wesley dijo que sí, pero luego reflexionó diciendo: me temo que fueron puras palabras vanas. Su viaje a América fue un fracaso. Decepcionado, Wesley regresó a Inglaterra con más hambre y más deseos por Dios que nunca. Y después de hablar con otro moravo en Inglaterra, Wesley concluyó que carecía de la fe salvadora. Le faltaba la salvación a este hombre.
y el 24 de mayo de 1738 tuvo una experiencia de su conversión que cambió su vida para siempre. Asistió a una reunión en Londres y durante la lectura del prefacio de Martín Lutero acerca de las epístolas a los romanos, Wesley escribió en su diario: sentí que confiaba en Cristo, dijo él, solo en Cristo para la salvación. Y me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, dijo Wesley en su diario, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Wesley realmente pudo conocer a su Señor y Salvador y que Cristo lo conociera a él, no por sus obras, sino por la fe depositada en la persona de Cristo. Con esto en mente, hermanos y visitas, vamos a meternos de lleno en lo que el Señor va a decir a esta multitud que estaba en ese día escuchando estas palabras. Que para entrar al reino de los cielos no es por obras. El entrar al reino de los cielos no se trata de las obras o el título o los conocimientos teológicos que puedas llegar a tener, sino de haber nacido de nuevo y obedecer a la voluntad de Dios escrita en su palabra. El título del sermón es ¿quién entrará al reino de Dios? Hermanos y amigos, dijimos que nos encontramos en la última parte de este sermón, el último capítulo. Es la última sección de lo que Cristo va a hablar a esta multitud, donde Él identifica a sus verdaderos seguidores y a los que no son, ¿sí? En este sermón del monte, del versículo 13 que acabamos de leer, Él comienza a dar las aplicaciones a todo lo que Él viene diciendo desde el capítulo 5, con el ánimo de persuadir a esa audiencia, ¿sí?, a los creyentes a la obediencia a la palabra de Dios. Cristo quiere finalizar hablando directamente a los bienaventurados que están dentro de esa multitud. Desde el versículo 7:13 al 27, Jesús va a hablar sobre la religión verdadera y por un lado y la falsa por otro lado, mostrando imágenes, mostrando metáforas, ¿sí? Cristo llama a un autoexamen cuidadoso. Los discípulos verdaderos serán diligentes en hacer firme su vocación a la cual fueron llamados. Recordarles, hermanos y visitas, que lo último que vimos el mes pasado fue del capítulo 7, 13 al 20 de este evangelio. Y lo que pudimos aprender en los versículos 13 y 14 que acabamos de leer fue que Cristo habló de dos puertas, de dos caminos que llevan a dos destinos eternos y que hay dos grupos de personas. Por un lado están los pocos y por otro lado están los muchos. Pero Él, solo Él, manda a sus discípulos a entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Él dice esto, entrar, manda a entrar. Y en los versículos 15 al 20, esto es nuestro contexto, Cristo advierte de estar vigilantes, ¿sí?, de tener cuidado con los falsos profetas que vienen disfrazados de discípulos, o sea, como ovejas, que están en medio de la congregación, pero en realidad son muy peligrosos porque son lobos rapaces que capturan y no perdonan al rebaño. Estos lobos que hablan de parte de Dios, ya sea enseñando desde un púlpito o solo son simples congregantes falsos, ¿sí? Su evidencia son los frutos, dijo Jesús, o sea, su manera de vivir. Por eso Cristo dice que por sus frutos los conoceréis en estos versículos. Y hace hincapié en esto. Y si son árboles
buenos, van a dar frutos buenos. Y si son árboles malos, van a dar malos frutos. Es la gracia de Dios que cambia la naturaleza mala a una nueva vida que produce buenos frutos para su gloria. Y ahora, en estos versículos del 21 al 23, vamos a profundizar. En esta mañana, Cristo va a seguir con ese hilo conductor. No va a hablar de otra cosa, va a continuar poniendo la mente a estos discípulos, ¿sí?, que están escuchando, y va a enfatizar la importancia de la diferencia de ser un cristiano genuino, obediente a la palabra de Dios y a su voluntad, y otro que es desobediente, que tiene una fe superficial o hipócrita. Jesús pasa de los falsos profetas a los falsos profesantes, ¿sí? Pasa de examinar a tu prójimo, ten cuidado, a que te examines tu fe. Esto es lo que va a hacer Cristo. Vamos al primer punto de esta mañana, hermanos. El primer punto es no solo los que dicen solamente, sino los que hacen y hacen la voluntad, los que conocen y hacen la voluntad del Padre. Repito, o sea, ¿quiénes? El título del sermón dijimos, o sea, ¿quiénes entran al reino de Dios? No los que dicen solamente, sino los que conocen y hacen la voluntad del Padre. Este es el primer punto, versículo 21. Leamos juntos, hermanos, acompáñenme. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo, al decir no todo el que me dice, está marcando una negación absoluta, ¿sí? Nadie, no todo está marcando que no todas esas personas que le dicen Señor, Señor, ¿sí?, entrarán al reino de los cielos. La palabra Señor en el original quiere decir kurios en griego. Este término en ese tiempo se usaba para referirse a personas con autoridad, personas como líderes políticos o militares. La palabra kurios también se usaba en la religión para distinguir a los dueños o amos o a deidades. Un judío podía usar la palabra kurios, Señor, como un título de respeto y honor a Dios. Ellos llamaban Señor para hablar con respecto a Jehová o a Yahvé, ¿sí? Ya que esos dos nombres los judíos consideraban demasiado santo como para mencionarlo. Por eso en el hebreo usaban Adonai, ¿sí?, y en el griego kurios, ¿sí? Jesús está afirmando que las personas que lo identifican como Señor están admitiendo su deidad. Están diciendo que Cristo es Dios. Por lo que entonces se dirigen a estas personas diciendo, y a estas personas el Señor, que estas personas que se acercan a Él les dice Señor, Señor, 2 veces. Esto quiere decir que estas personas tenían algún celo intenso o una devoción dedicada al Señor. O sea que al decir Señor, Señor 2 veces, estos están marcando no una autoridad de un ser humano, sino que están marcando, ¿sí?, una deidad. Están marcando al repetir que es el Señor para ellos, ¿sí? Y esta palabra Señor, Señor se repite en el versículo 22. Entonces hay un énfasis que el Señor quiere marcar a esa audiencia. Hay un énfasis que el Señor quiere marcar para que presten atención, que no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
La palabra reino de los cielos aparece única y exclusivamente en este evangelio, ¿sí? Mientras que la frase el reino de Dios aparece en otros evangelios, juntamente en algunos pasajes del evangelio de Mateo. El reino de los cielos es sinónimo al reino de Dios cuando encuentren estas palabras. Todo lo que afirma el reino de los cielos también lo afirma el reino de Dios. O sea que si nos ponemos a explicar el reino de los cielos, también estamos explicando el reino de Dios. Son sinónimos, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento se profetizó del reino de Dios. Cristo vino en su primera venida a inaugurar el reino de los cielos a esta tierra. Este reino fue proclamado por Juan el Bautista. Lo podemos ver en los principios de este evangelio y de los otros, ¿sí? Jesús y los 12 discípulos, como Juan el Bautista, predicaban el reino de los cielos. Juan, estando en el desierto de Judea, Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó acerca del reino y mandó en Mateo capítulo 10 a que sus discípulos predicaran del reino de los cielos. En Mateo, acompáñenme por favor ahí con sus Biblias, en Mateo 12, 28. Cristo dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo es el Rey y el Señor de cada creyente. Él gobierna sus vidas, suple sus necesidades y garantiza la salvación. El reino se trata del gobierno y el reinado de Cristo. Este reino tiene un alcance tanto presente como futuro. En el presente, en la vida de cada creyente, en la vida de cada iglesia, ¿sí? Pero la culminación o el tiempo final será con su segunda venida. Para entrar en el reino de los cielos se requiere arrepentimiento de los pecados y fe en Jesucristo. Repito, para entrar en el reino de los cielos se requiere arrepentimiento de los pecados y fe en Jesucristo. Esto es lo que proclamaron desde Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles. La frase, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, citada en este versículo que leímos ahí en Mateo 7:21, esta frase hace alusión que Cristo va a marcar a partir de este versículo un contraste al decir si no, ¿sí? Él quiere decir básicamente estos no, pero estos sí. ¿Quiénes? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Aquellos que llamaban Señor, Señor externamente con sus labios, pero sus vidas estaban en desobediencia, no van a entrar. Estos no, dice el Señor. Pero más aquel que hace, practica, cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese sí va a entrar a la presencia de Dios. Un verdadero ciudadano de los cielos va a desear obedecer y hacer la voluntad de Dios. Aquellos que no toman en cuenta la voluntad de Dios, sino que hacen lo que les parece más conveniente para sus propias vidas, demuestran que en verdad no creyeron en Cristo. Ellos dicen creer en Cristo y proclamar a Cristo como Señor, Señor, como amo, pero todo eso no es más que pura palabrería, ¿sí? El que sigue el reinado y
y que aquel que sigue su propio reinado nunca podrá someterse al reinado de Cristo. Por eso Cristo dijo en Lucas capítulo 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Solo entrarán al reino aquellos que conocen y hacen la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, hermanos, visitas, es que crean en aquel que envió a esta tierra. ¿Sí? La fe verdadera se manifiesta de la obediencia. No puedo hablar de la salvación sin marcar la obediencia, hermanos, visitas. La desobediencia, ¿sí?, en la persona sin Dios es por su condición natural. Esta persona no tiene a Dios, por tanto no obedece la palabra de Dios. Pero aquel que ha nacido de nuevo, Dios hace esa obra y produce obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Que la salvación por un lado y la obediencia va por otro lado. O sea, necesito hablar de las dos cosas cuando testifico. Necesito hablarte de la salvación y que hay una obediencia en la cual debemos seguir. El creyente pasa a ser hijo de ira a ser un hijo obediente, así como dice en la carta de Pedro. Es Cristo quien marca toda la exigencia, el requisito para aquellos que quieren entrar en el reino de los cielos. Es Cristo el que determina a través de la voluntad del Padre. Piensen, hermanos, en un ejemplo que les quiero transmitir. Imagínense, yo viajo a Estados Unidos, ¿sí?, y puedo decir que soy de palabra, ¿sí?, ciudadano estadounidense, porque conozco al presidente y reconozco su autoridad sobre mi vida. Me echarían en el mismo instante, hermanos, visitas, porque para ser ciudadano de ese país hay exigencias, hay requisitos que cumplir. Debo sujetarme a ellas porque ellas, ¿sí?, estos requisitos determinan quién es ciudadano estadounidense, ¿sí? ¿Y qué hay de Dios? Jesús está haciendo lo mismo en estos versículos. Él está determinado quiénes sí y quiénes no pueden ser ciudadanos del reino. No es mi criterio, hermanos, no es tu criterio, sino lo que Dios ya determinó. Dios es el dueño de ese reino. Cristo es el que da el acceso y Él sabe cómo llegar a ese lugar, cómo llegar al reino de Dios. Así que ellos ponen los requisitos, no nosotros, hermanos. Debemos someternos a la palabra de Dios. También debo aclarar, hermanos y visitas, que la obediencia no es la que salva a una persona, pero la obediencia está íntimamente ligada a la fe salvadora, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en la persona de Jesucristo. No es por obras que nosotros podamos hacer. Somos salvos, ¿sí?, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Es la obra de Dios en la salvación de cada creyente. El segundo punto, hermanos, que vamos a analizar en el versículo 22 y 23 es no los que hacen solamente, sino los que hacen lo que Dios pide. O sea que, ¿quién entrará en el reino de Dios? No los que hacen solamente, sino los que hacen lo que Dios pide.
Leamos versículo 22, Mateo 7:22, por favor, acompáñenme. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas palabras en este versículo que el Señor está citando, hace alusión, esos muchos, al versículo 7:13. Lean conmigo. A los que entraron por la puerta ancha y caminaron por ese camino espacioso que lleva a la perdición. ¿Cuántos eran? ¿Pocos o muchos? Muchos. En otra traducción dice, muchísimos entran por ese lugar. Entonces el Señor está en muchos me dirán en aquel día. Está trayendo alusión a eso, a ese versículo. Dice el Señor que le dirán, o sea que nuevamente van a expresar con sus bocas. Pero no solo queda ahí, sino que también no solo van a decir, sino también van a mostrar lo que hicieron, lo que actuaron, lo que practicaron en este versículo. Entonces el Señor está manifestando, ¿sí?, que estas personas se presentarán ante Él y le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, en tu autoridad no hicimos estas cosas, en tu autoridad no echamos demonios, fuera demonios, en tu autoridad hicimos muchos milagros. Estos individuos afirman ser seguidores y que reconocen a Jesús como divino y afirman que hicieron todas esas cosas en su nombre, ¿sí? Pero para Jesús son religiosos del camino espacioso que se enfrentarán al juez. Por eso la palabra en aquel día hace alusión, hermanos, y se refiere al día de juicio que toda persona enfrentará. En su reclamo estas personas, ¿sí?, diciendo Señor, Señor, ¿sí?, que hablaron de parte de Dios, echaron fuera demonios y realizaron muchos milagros, ¿sí? Realmente estas personas no se sometieron a la palabra y a la voluntad de Dios. Estas personas creyeron ser salvos, ¿por qué? Por sus obras, ¿sí?, que realizaron, y su seguridad, ¿saben en qué está? Depositada en sus obras. Ahí está su seguridad, en todo lo que hicieron. Ellos jamás dijeron, Señor, acuérdate cuando me arrepentí de mis pecados. Señor, acuérdate cuando confié en ti y entregué mi vida a tu señorío. No. O, Señor, acuérdate cuando viví una vida en obediencia a tu palabra. No. Sino que estos manifiestan haber hecho cosas en el nombre de Cristo. Hermanos, visitas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hubo personas que hablaron de parte de Dios, pero eran falsos, ¿sí? También podemos ver que hubo personas que echaban demonios y hacían muchos milagros, ¿sí? Podemos ver inclusive la vida de Judas Iscariote, un falso discípulo en medio de los apóstoles, en medio de los discípulos. Este que traicionó a Jesús, él fue comisionado en Mateo 10 junto a sus discípulos. Cristo le mandó a predicar, ¿sí?, a profetizar el nombre del Señor, a hablar de parte de Dios, a hablar del reino de los cielos. Estos fueron mandados a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos y a echar fuera demonios. Lo dice en Mateo 10. Y en Mateo 24:24 el Señor mismo, marcando este aspecto, dice, porque se levantarán falsos cristos, en plural. ¿Sí? No dice falso Cristo, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún
a los escogidos. El punto, hermanos, es que no se trata de aquellos actos sobrenaturales, ¿sí?, en la cual Cristo está revelando, ¿sí?, en este pasaje, si son realmente hijos de Dios o no, sino si fueron fieles a la obediencia a la palabra de Cristo. El comentarista William Hendrickson dice esto: la razón por la que los hombres descritos en Mateo 7:22 son condenados no es que su predicación haya sido errónea o sus milagros falsos o ambas cosas, sino que no habían practicado lo que predicaban. Fin de la cita. Esta es la evidencia, hermanos. Los frutos. ¿Se acuerdan el hilo conductor que dijimos a un principio? Acompáñenme, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 2, por favor. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta es la cualidad distintiva. Estos sí, estos no. Es por esta razón que el Señor continúa diciendo en el versículo 23 a estos desobedientes. Lean conmigo, Mateo 7:23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo, al decir y entonces les declararé, tiene que ver con un sentido legal, con un sentido de justicia en un futuro. Él va a declarar, Él va a decir, va a sentenciar, como quien decir, Él va a testificar, ¿sí?, que nunca os conocí. Los falsos profetas intentarán presentar falsedad para evidenciar ante el tribunal del gran juez, pero Él les declarará, ¿sí?, nunca os conocí. Él declarará contra ellos. ¿Sí? Pensemos en un juicio, hermanos. Yo les declararé, nunca los conocí. Esa palabra quiere decir que nunca jamás, en ningún momento te conocí. En ningún momento tuve relación. La palabra conocer es una expresión hebrea que representa una relación íntima con Cristo. En el Antiguo Testamento se usa con frecuencia esta palabra, conocer, para mostrar la intimidad dentro del matrimonio. También se usaba para manifestar la intimidad especial que Dios tenía con el pueblo de Israel. No solo con el pueblo de Israel, sino con aquellos profetas, con aquellos que hablaban de parte de Dios, con aquellos que vivían en una comunión íntima con Dios en el Antiguo Testamento. Se dice de Moisés que hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba en intimidad con Dios, se relacionaba con Él. El buen pastor, hermanos y visitas, conoce íntimamente a sus ovejas. Así dice en Juan 10. Pero Él dice: a estos muchos nunca los conocí como mis discípulos.
Y ustedes nunca me conocieron porque no me buscaron, no pasaron en intimidad, nunca reconocieron mi señorío, nunca me conocieron como Salvador. Entre nosotros no hubo una relación. Me llaman Señor, Señor, pero nunca me han buscado. Nunca se han sometido a la obediencia de mi señorío. Ustedes eligieron su propio reino, ¿sí? Desobedecieron lo que es necesario para el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? El Señor no tuvo intimidad con esta persona. Nunca lo conocí. Jamás estuvieron conmigo. Hermanos y visitas, muchos dicen que lo que más importante que hay en la faz de la tierra es conocer a Jesucristo. Pero estudiando este pasaje podemos decir que lo más importante, hermanos y visitas, es que Jesucristo te conozca a ti. Eso es lo más importante, hermanos. Meditemos en este aspecto. Que el Señor te conozca, que realmente pueda decir que ha tenido comunión contigo. Nuevamente, marco este otro ejemplo, hermanos. ¿Puedo viajar a Estados Unidos nuevamente? ¿Sí? Espero que me quieran los hermanos de Estados Unidos. Y quiero entrar a la Casa Blanca, ¿sí? Y me acerco a la puerta y empiezo a decir, yo conozco a Donald Trump, ¿sí? Déjenme entrar, he hecho todo para llegar hasta aquí. Viajé en avión, me tomé tal vuelo, me esforcé, llegué, ¿sí? Hice tal cosa, hasta llegar a esta puerta. Déjenme entrar acá. Los guardias no me dejarán entrar. Rechazarán mi presencia, ¿sí? Pero distinto es que el presidente Donald Trump me conozca y diga que conozco a ese hombre. Déjenle entrar, ábranle la puerta. Eso es lo que Cristo está manifestando aquí a esta audiencia, que realmente haya un conocimiento verdadero de tu Señor y te sometas a su señorío, a la obediencia y que Él te conozca y que esa relación crezca continuamente. Si no te relacionas aquí en la tierra, ¿cómo vas a querer en un futuro estar en su presencia? Relacionándote día tras día con Él, donde el pecado ya no reina. Cristo está mandando a esta audiencia a que se examinen realmente si conocen al Señor y si el Señor lo conocen, ¿sí? A estas personas. También debo aclarar, hermanos, que la frase nunca os conocí no significa que Jesús no estuviera consciente, de la identidad de ellos, ¿sí? No es que no los conoce. Sabemos que Cristo conocía mucho más que aquellos que le seguían, de aquellos que estaban alrededor. Él sabía lo que iba a acontecer en el futuro. Él sabía paso a paso, día tras día, lo que iba a acontecer y conocía a las personas que le rodeaban y sabía cómo enfrentar cada aspecto de lo que se presentaba día tras día. Él conoce muy bien quiénes son estas personas que le dicen Señor, Señor, porque los identifica como falsos. Él dice que nunca han tenido una relación con Él. Él conoce a estas personas, pero ellos de alguna manera manifiestan el hecho de que externamente llamaron al Señor por su nombre e hicieron estas cosas para justificar su entrada al reino. Y el Señor dice, no es así, no los conozco. Jesús continúa diciendo, leamos ahí la última parte de este versículo,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta frase se encuentra en el Salmo 6:8, que dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, o sea, de maldad, quiere decir esa palabra. Esta expresión equivale a que estén fuera de la presencia de Dios, fuera de la presencia del reino y fuera de la presencia de Cristo. Los falsos profetas que ya fueron descritos como lobos rapaces que se disfrazan como ovejas, o los árboles malos, o estos que reflejan árboles malos y producen malos frutos, los tales en el día del juicio serán echados al fuego eterno, o sea que no entrarán al reino de los cielos, no estarán con Él, estarán fuera de esa presencia. El apóstol Pablo dijo también a los tesalonicenses, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, hermanos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad, o sea, de maldad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, 19. La palabra hacedores es que constantemente están obrando, no paran, continuamente están haciendo. Y la palabra maldad en el griego es anomia, ¿sí? Anomia, perdón. Significa literalmente que transgreden continuamente la ley o viven sin ley, ¿sí? La maldad de estos hombres y mujeres que llamaban al Señor, Señor, a Jesús, no eran ladrones, no eran adúlteros, no eran borrachos. La maldad de estos hombres y mujeres consistía en que despreciaban la voluntad de Dios a pesar que decían, sí, Señor, Señor, a Cristo. Hermanos, debemos meditar en este aspecto. Estas personas nunca obedecieron a la palabra de Dios y desecharon la comunión con Cristo en su vida, por lo cual tampoco tendrán, ¿sí?, a Cristo en la eternidad. ¿Qué podemos aprender acerca de la persona de Cristo en estos 3 versículos, ¿sí?, llevados a lo que Él vino a hacer? ¿Sí? Hermanos y amigos que estás escuchando este mensaje en este día, podemos ver que en estos versículos nuevamente Cristo está manifestando que solamente por Él podemos entrar al reino de los cielos. Jesús, siendo Dios mismo, se encarnó para venir a esta tierra en obediencia y se sometió a la voluntad del Padre. Él dijo en Juan 4:34 a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él constantemente marcó obediencia por un lado y sometimiento a la voluntad del Padre. Inclusive antes de ser arrestado en Getsemaní, Él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Constantemente, Él fue obediente hasta la muerte para el perdón de nuestros pecados. Él fue obediente desde el principio de su ministerio hasta la muerte. Pero el Señor, después que resucitó al tercer día, se presentó ante sus discípulos y Tomás, el discípulo que estaba junto a otros discípulos, le dijo, Señor mío y Dios mío. Él declaró esta gran verdad. Le dijo Dios, Señor, Rey, Dueño, Amo, todas esas cualidades que podemos sacar de la palabra curios. Pedro en el día de Pentecostés dijo a una multitud ahí en Jerusalén, en Hechos capítulo 2,
36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Más tarde, en la casa de Cornelio, este mismo Pedro declaró que Jesús es Señor de todos, de todos. Y en Apocalipsis nos dice Juan que es Señor de señores. Este Cristo en el cual vivimos anhelando conocerlo y estar en su presencia, hermanos. En estos versículos podemos aprender, hermanos, que obedecer la voluntad de Dios debe ser algo que nazca de todo seguidor de Cristo, de todo aquel que se identifica con Cristo. Que todo lo que digamos y hagamos sea realmente sincero, basado en la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso es necesario conocer su palabra. Aquellos que profesan al Señor Jesús deben obedecer lo que creen. Y algunas aplicaciones para terminar, hermanos. La primera aplicación, así como Cristo les dijo a esta multitud, donde estaban sus discípulos, hoy te dice, hermano, hermana, que obedezcas a la palabra de Dios, que atiendas y practiques todo lo que todo lo que ya has aprendido a través del Sermón del Monte o a través de tu lectura personal, a través de la palabra. Jesús marcó la obediencia a través de la pobreza de espíritu. En Mateo capítulo 5, aquellos que lloran por su pecado, Él manifestó que serán consolados. Aquellos que tienen hambre y sed por la verdad, aquellos que viven en una pureza de corazón, aquellos que guardan sus mandamientos. Todo esto dijo en el Sermón del Monte, que cuides tu ojo, que no desprecies a tu prójimo, lo insultes o lo maldigas, que mantengas tu relación matrimonial solo con tu marido o tu esposa, que hables honestamente, que tu sí sea sí y tu no sea no. Esto es la voluntad de Dios también para tu vida. Que ames a tus enemigos, que ayudes a tu prójimo más cercano, que ores en secreto, que practiques el perdón, que busques el reino de Dios sobre todas las cosas y que juzgues con justo juicio. Busca, hermano, hermana, todo el consejo de Dios leyendo tu Biblia. Tienes que tener una relación con tu palabra, con tu Biblia a través de la palabra de Dios. Relaciónate, busca estos aspectos de practicar desde Génesis a Apocalipsis, una devoción a la palabra de Dios. Busca consejos en hermanos y hermanas maduras que te ayuden a someterte a la voluntad de Dios. ¿Sí? Como segunda aplicación, hermanos y visitas, debemos entender y estar atentos a lo que afirma Cristo en estos versículos. Que no se trata de que estos muchos, decía él, decían Señor, Señor y profetizaban y hacían muchas cosas. Eso no era garantía de ser ciudadanos del reino. Recuerden, hermanos, que desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento siempre hubo personas que hablaron de parte de Dios. Los hechiceros que se enfrentan a Moisés en Éxodo. Hubo gente que hizo milagros. Inclusive en nuestra época, en nuestra actualidad, hay gente que actúa de esta manera y no es evidencia de que realmente sean ciudadanos del reino de los cielos. Y también tienen que entender, hermanos, que desde la primera venida de Cristo, que se inauguró el reino, hasta su segunda venida, siempre va a haber personas
que manifiesten decir, Señor, Señor, ¿sí? Pero estas personas al tiempo no evidencian dando frutos buenos, ¿sí? O se desvían del camino, ¿sí? Nunca conocieron al Señor. Entonces siempre va a haber, hasta que la segunda venida de Cristo, este aspecto que marca el Señor. Entonces, ten cuidado con esas personas. ¿Qué debes hacer? Predicarles el Evangelio. Haz que conozcan al Cristo de las Escrituras y no a lo que por ahí les transmitieron o por ahí piensan, ¿sí? En sus razonamientos. Que Cristo sea suficiente para estas personas en su vida, que la obra de Cristo solo salva. No hay obras alguna que el hombre pueda hacer, solo la obra de Cristo es la que salva, ¿sí? Que el Señor te use como usó a estos misioneros moravos en la historia de John Wesley, ¿sí? Que el Señor pueda usarte como instrumento. John Wesley no se justificó de las obras que hizo con el Club de los Santos. No, John Wesley no había encontrado y carecía de la fe salvadora. Y estas personas lo dirigieron a la salvación. Que tu vida sea un instrumento para llevar a la salvación a muchas personas. Cultiva el predicar el Evangelio y la palabra de Dios en tu hogar, en tu entorno. Hermano, hermana, tú eres lo más cercano que una persona pueda tener de la Biblia. Tú eres lo más cercano que una persona puede tener de la Biblia. Por vos puede conocer al único medio de salvación para esa vida. Hermano, hermana, sigue firme en la fe. Crece más en esta obediencia al señorío de Cristo hasta que Él venga o vayas a su presencia cuando mueras, ¿sí? Recuerda que ya Cristo te dio el acceso por esa puerta estrecha y ahora estás caminando por el camino angosto que lleva al reino de los cielos, donde le verás a aquel que vino a salvarte. Sí, esfuérzate en relacionarte con Él. Cultiva esa relación día tras día en esta tierra. Lo necesitas, lo necesito. ¿Sí? Sé que hay muchas distracciones en esta tierra. Las necesidades, las amistades, las redes sociales, la salud, el trabajo, temas familiares, temas económicos, tu carácter. Pero que eso no te impida pasar tiempos a solas con Dios. Que eso no te impida estar en la presencia de Dios a través de la persona de Cristo. Busca más esa relación íntima con Él. Esfuérzate, esfuérzate. Todo lo demás, hermano, hermana, puede esperar. Busca, pasa tiempo, esfuérzate, levántate más temprano si es posible, acuéstate más temprano, busca en la noche, en el día, donde veas un tiempo prudente para buscar al Señor. Les pido por favor que me acompañen a Juan capítulo 10. Cristo nos marcó la obediencia, hermanos. Él nos marcó las pisadas. En Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, nunca, hermano, nunca, hermana. Ni nadie las arrebatará de mis manos. Porque estamos bajo el cuidado del buen pastor. Versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, hermanos, nada en esta tierra. Pablo dice en Romanos 8 que ninguna cosa creada que haya en el cielo o allá en la tierra nos podrá separar del amor que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, confiemos en esas promesas. Grabémosla en la pared de nuestros hogares si es posible. En Ezequiel 36, 24, si quieren pueden acompañarme, el Señor también dijo al pueblo de Israel a través de este profeta, y se aplica hoy en día para nosotros, dice Ezequiel 36, 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y no queda ahí, hermanos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por obra, hermanos. Qué preciosos pasajes, hermanos. Corrige, hermano, hermana, tu vida. Si estás desviando la mirada de Dios, si estás desviando pasar tiempo en la presencia de Dios, cultivar ese tiempo te va a ayudar a vencer todo tipo de pecado, hermano. No vivas, como el Señor dice, aquellos que viven sin ley. No, ya el Señor te rescató, te sacó de esa clase de personas. Tú tienes la palabra de Dios. Sométete a ella, como Cristo lo hizo. Y para finalizar, quiero hablarles también a aquellos que están aún sin Cristo. Amigo, niño, joven, adulto. Ya has escuchado durante todos estos pasajes y te quiero decir que Cristo es claro en estos versículos que no se trata de lo que digas o de lo que hagas. Si hasta ahora no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador y sigues dándole la espalda, es tiempo, querido amigo, a que te arrepientas, así como Juan el Bautista predicó y nuestro Señor predicó y los discípulos predicaron, a que te arrepientas y creas en el Evangelio. Y corras a la persona de Cristo a sus pies y entregues tu vida a su señorío. Pídele a Dios que te salve por medio del único medio de salvación si aún no lo has encontrado. Ruega a Dios, insiste, no sea que sea tarde. Y también quiero hablarles a aquellos que quizás aún no han examinado sus vidas y están como dijo el Señor, aquellos que profesan Señor, Señor, y no tienen una relación con Él o no son obedientes a su palabra. Es momento a que te examines, amigo, examina tu vida y pídele ayuda al Señor. Es tiempo de que reconozcas a tu Señor y Salvador y vivas conforme a la voluntad de Dios. Quizás el día de mañana sea tarde. Hoy puede ser el día de tu salvación. Tanto aquellos que rechazan a Cristo y aquellos que aún no han examinado su vida de cómo están. Si estás con tu fe tibia, es necesario que vuelvas al Señor. Si te has desviado, es necesario que examines y reconozcas a tu Señor y Salvador y te arrepientas de tu pecado. Ya no sigas en esa fe tibia. Jesús vino a esta tierra a morir por tus pecados
y no sigas rechazando el señorío en tu vida, no sigas desobedeciendo la palabra de Dios, porque Cristo murió y resucitó por tus pecados. Debes confiar y arrepentirte de tus pecados, porque va a haber un día, hermanos, y dice así la palabra, que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Que todas esas rodillas se doblarán, hermanos. Quiero culminar, hermanos, con unas palabras que fueron escritas en una catedral de Alemania, que reflejan todo lo que Cristo viene diciendo en estos versículos. En esta catedral de Alemania dice esto: así nos habló Cristo nuestro Señor. Me llamas maestro y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no andas en mí. Me llamas vida y no vives. Me llamas sabio y no me sigues, perdón. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. No me culpes si te condeno. Esto está escrito en una catedral en Alemania. Hermanos y hermanas, esforcémonos siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo es mayor ejemplo, y si realmente amamos a Él, debemos guardar sus mandamientos. ¿Sí? Esforzámonos, hermanos, porque un día Él nos llevará, y ya estamos, dice la palabra que entendimos acerca del reino de los cielos, pero Él nos llevará a ese lugar celestial, a ese lugar que nos esperan, a esa ciudad de Dios. Un día estaremos a Él y le veremos cara a cara. Debemos anhelar ese momento, ya sea que moramos en esta tierra o ya sea que Él venga pronto a rescatarnos. Ya no vivas la vida que llevas. Aquellos que están sin Dios, aquellos que están tibios, es momento que no juegues a ser cristiano. Es necesario que examines tu vida y haya un antes y un después en tu vida. Rechaza el pecado, rechaza todo lo que te distrae y corre a los pies de Cristo y suplica su salvación.